Me llamo Efraín Calderón y tengo 78 años. No sé si lo que voy a contar es una confesión, una herida abierta, o simplemente el desahogo de un viejo que ya no le teme al silencio. A veces pienso que los objetos cargan memorias, más pesadas que el mismo corazón. Un reloj, por ejemplo, parece solo un trozo de metal, engranajes y agujas, pero puede encerrar dentro de sí toda una historia de abandono, orgullo y justicia silenciosa. Todo comenzó en un cumpleaños. Uno de esos en los que ya no esperas nada porque sabes que los hijos están ocupados en sus vidas, en sus propias tormentas. Mi hijo, Leandro, llegó a mi casa después de meses sin visitarme. Venía acompañado de su esposa, Silvana, y lo noté distinto. El cabello perfectamente peinado, la mirada rápida, como si todo lo que hiciera estuviera cronometrado. Traía en sus manos una caja pequeña, envuelta en papel dorado. «Padre», me dijo, con esa voz seca que no terminaba de ser ternura ni indiferencia, «esto es para ti». Abrí el paquete con manos temblorosas. Dentro, un reloj brillante, de esos caros que uno nunca se atreve a comprar para sí mismo. Pesado, elegante, con la correa de acero que reflejaba la luz de la lámpara. Por un instante, sentí que mi corazón se iluminaba. No por el objeto, sino porque pensé, aún piensa en mí. Aún tiene un rincón en su vida para este viejo. Pero esa ilusión duró poco. Porque mientras yo lo contemplaba, Leandro agregó sin mirarme a los ojos: «Quiero que lo uses cuando vayamos a cenar con la familia de Silvana, especialmente con su padre, el señor Atilio. Él aprecia la buena presencia y, bueno, ya sabes». La frase quedó suspendida en el aire como una daga. ¿Un regalo para mí o un disfraz para exhibirme ante otro hombre? Ese reloj entonces no era un símbolo de amor, sino una máscara, un adorno prestado para que yo, el padre anciano, no avergonzara a su nueva familia política. Lo guardé en su caja, lo cerré con cuidado y forcé una sonrisa. Nadie notó la grieta que acababa de abrirse en mi pecho. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, escuchando el tic-tac del viejo reloj de pared que heredé de mi abuelo. Ese reloj, de madera gastada y agujas que a veces se detienen, sin aviso, había estado conmigo en las buenas y en las malas. Fue testigo de los primeros pasos de Leandro, de las noches en que su madre, mi difunta esposa, Amaranta, se desvelaba cuidándolo de la fiebre. Ese reloj antiguo, aunque imperfecto, tenía más verdad en cada golpe de segundero que cualquier brillo nuevo comprado en una joyería. Recordé a Amaranta, su voz dulce diciéndome: «Efraín, el tiempo no se mide en relojes, sino en lo que hacemos con él». Y entonces comprendí algo que dolía. Mi hijo había olvidado esa enseñanza. Para él, el tiempo se había vuelto apariencia, fachada, conveniencia social. 2 días después, llegó la cena con la familia de Silvana. Me puse mi saco gris, el mismo que usé en la boda de mi hijo. En lugar del reloj nuevo, en mi muñeca brillaba el viejo de cuerda que casi ya no funcionaba. Cuando Leandro lo notó, apretó la mandíbula y susurró, con un dejo de reproche: «Padre, ¿y el reloj que le regalé?». Lo miré con calma, y entonces, delante de todos respondí: «Se lo regalé a tu suegro, Atilio. Creo que le sentará mejor que a mí». El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Los ojos de Leandro se abrieron incrédulos. Silvana escondió una sonrisa nerviosa, y Atilio, ese hombre orgulloso que siempre me trató con una cortesía fría, tomó el reloj con satisfacción desmedida. En ese instante, supe que había hecho lo correcto. No necesitaba ese objeto para recordar quién era. No necesitaba impresionar a nadie, y mucho menos fingir que mi valor dependía de un metal brillante. Lo que nadie en esa mesa sabía era que mi gesto no fue una renuncia, sino una declaración. Ese reloj, símbolo de apariencia y de distancias, ya no me pertenecía. Yo había elegido otra forma de medir el tiempo, con la memoria, con la dignidad, con la verdad. Lo que sucedió después, lo que aquel regalo provocó en la relación con mi hijo y cómo cambió todo, es algo que hasta hoy me pesa en el alma.
Pero también, paradójicamente, me dio la fuerza para enfrentar mi vejez con una mirada distinta. Y así comienza esta historia. Una que no habla solo de relojes ni de cenas familiares, sino de cómo a veces los hijos olvidan de dónde vienen. Y cómo los padres aprendemos, tarde, a poner en su lugar a quienes creemos que nos aman. Después de aquella cena, los días comenzaron a sentirse más pesados. No por la edad, sino por la distancia invisible que se había creado entre mi hijo y yo. El silencio se convirtió en una frontera. Leandro venía cada vez menos a visitarme, y cuando lo hacía, su mirada era rápida, casi impaciente, como quien visita un compromiso que no quiere atender. Yo lo observaba desde mi sillón de la sala, el mismo en el que tantas veces lo vi dormirse de niño después de un día de juegos. Ahora, en cambio, parecía que siempre estaba de paso, como si mi casa fuera solo una estación en su camino hacia otro destino. El asunto del reloj había dejado una sombra. Lo notaba en sus gestos, en las palabras que escogía. Una tarde, después de un almuerzo en mi casa, me dijo casi sin mirarme: «Padre, a veces pienso que usted no entiende cómo funcionan las cosas ahora. La gente se fija en los detalles, los relojes, la ropa, la casa. Todo habla de quiénes somos». Lo miré fijamente, y con calma le respondí: «¿Y qué dicen de mí estas manos arrugadas, hijo? ¿Qué cuentan las cicatrices que tengo en los brazos de tanto trabajar en el campo? ¿O la espalda encorvada de cargar sacos para darte de comer y pagarte la universidad?» Se quedó en silencio, y aunque intentó sonreír, sus ojos delataron incomodidad. Ese día supe que ya no hablábamos el mismo idioma. Él pensaba en apariencias, yo en raíces. Esa noche soñé con Amaranta. La vi en la cocina, preparando pan con sus manos firmes y suaves al mismo tiempo. Me dijo en el sueño: «Efraín, no dejes que el brillo de los otros apague tu luz». Desperté con lágrimas en los ojos. A veces pienso que los muertos encuentran la manera de recordarnos quiénes somos cuando estamos a punto de olvidarlo. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era Atilio, el padre de Silvana. Su voz sonaba engolada, como siempre, pero también había un matiz extraño de camaradería. «Efraín, quería agradecerle por el reloj. Es una pieza magnífica. La llevo con orgullo, y cada vez que lo miro, pienso en usted». Lo escuché en silencio. Había ironía en sus palabras, lo sabía. Atilio nunca perdió oportunidad de remarcar la diferencia entre nuestras vidas. Él, comerciante próspero; yo, obrero jubilado con una pensión justa para sobrevivir. Aquel reloj, más que un adorno, en su muñeca, se había convertido en un trofeo, un recordatorio de que incluso el padre del yerno podía quedar en deuda con él. Pero yo no sentí rabia. Sentí algo más profundo: tristeza. Porque comprendí que, sin proponérmelo, le había entregado a ese hombre una victoria que no merecía. Comencé a caminar más por el barrio para despejar la mente. Mis pasos eran lentos, pero me ayudaban a ordenar pensamientos. En una de esas caminatas me encontré con Mateo, un viejo amigo de juventud, que apenas me reconoció al principio. Nos sentamos en una banca bajo los árboles secos del parque. Después de ponernos al día, le conté lo del reloj. Mateo me miró con esos ojos claros que siempre parecían leer el alma y me dijo algo que no olvidaré: «Efraín, los hijos a veces se convierten en extraños porque el mundo los devora. Pero recuerda, no es tu deber impresionar a nadie, ni siquiera a tu propio hijo. Tu deber es ser tú mismo, aunque eso duela». Esas palabras me dieron fuerza, pero también me abrieron una herida nueva. ¿Acaso Leandro ya era un extraño para mí? Había dejado de ser el niño que me esperaba en la ventana cuando volvía del trabajo. Los días pasaban y la relación se enfriaba aún más. Yo lo invitaba a tomar café, pero siempre tenía prisa. Una reunión, un viaje, un compromiso, decía. Y yo lo veía marcharse con esa misma mirada calculadora, como si llevara un reloj invisible que lo apuraba en cada segundo. Hasta que llegó un momento que lo cambió todo. Un domingo por la tarde, sin avisar, entró a mi casa con un tono severo. «Padre, me ha llegado un comentario incómodo.
Dicen que usted le dio mi regalo a Atilio delante de todos, como si quisiera humillarme. ¿Es eso cierto? Lo miré fijamente, respiré hondo, y con la voz pausada le respondí. No fue para humillarte, hijo. Fue para recordarte que un regalo no es una herramienta, ni un disfraz. El reloj que me diste no hablaba de amor, hablaba de apariencia. Yo no lo necesito. Leandro apretó los puños, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto. Vergüenza. Una vergüenza que trataba de ocultar detrás de enojo. Ese día se fue sin darme la mano. Y yo me quedé en la sala, solo, con el sonido del viejo reloj de pared marcando las horas. Sentí que el tiempo me decía, espera. Aún falta lo más difícil. Los días que siguieron fueron un desierto de silencio. Mi hijo no volvió a llamarme, y yo tampoco quise forzar su voz. Me limité a esperarlo, como se espera la lluvia en un verano interminable. En mi mesa quedaba siempre una taza extra de café, como si en cualquier momento fuera a sentarse frente a mí, a retomar esas conversaciones que antes nos unían. Pero la silla permanecía vacía, día tras día. Comencé a preguntarme si había hecho mal. Si entregar aquel reloj a Atilio había sido un acto de orgullo disfrazado de dignidad. El corazón de un padre nunca sabe diferenciar con claridad entre justicia y amor. Uno se debate entre querer que los hijos entiendan y, al mismo tiempo, no querer perderlos. Las noches eran las peores. Me sentaba en el sillón, con la luz baja, y escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared. Ese sonido se mezclaba con mis recuerdos. Veía a Leandro de niño, corriendo descalzo por la casa, pidiéndome que lo cargara en mis hombros. Escuchaba su risa, esa risa franca que hoy parecía lejana, enterrada bajo capas de responsabilidades y ambiciones. En uno de esos recuerdos, lo vi abrir un regalo de cumpleaños. Una bicicleta roja, usada, que yo había reparado en secreto con mis propias manos. Recuerdo cómo sus ojos brillaron al verla. «¡Padre!», gritó. «Es la mejor bicicleta del mundo». Yo sabía que no era nueva, que apenas podía rodar sin crujir. Pero en aquel momento no importaba. Lo que brillaba no era el metal, sino la gratitud. Y me pregunté, ¿en qué momento dejó de brillar esa gratitud en su corazón? Un sábado, mientras barría la entrada de la casa, apareció Silvana, mi nuera. Llegó sola, con una expresión extraña, mezcla de incomodidad y ternura. Me saludó, con un beso en la mejilla y me dijo, «Don Efraín, quería hablar con usted. La invité a pasar». Nos sentamos en la cocina y después de unos segundos de silencio, me confesó. «Leandro está molesto. Dice que usted lo dejó en ridículo, frente a mi padre. Pero yo no lo veo así. Yo pienso que usted quiso enseñarle algo. Y, ¿sabe? Creo que necesitaba esa lección». Me sorprendió su franqueza. Silvana siempre había sido reservada conmigo, pero esa tarde vi en sus ojos un brillo de sinceridad. «Don Efraín», continuó, «no le diga que le conté esto, pero Leandro vive obsesionado con impresionar a mi padre. Piensa que nada de lo que hace es suficiente, y cree que si muestra debilidad, perderá su respeto». Entonces lo entendí todo. El reloj no era solo un regalo, era un escudo, un símbolo de la lucha de mi hijo por ser aceptado por aquel hombre. Y yo, en medio de ese juego de apariencias, había decidido no participar. Le respondí con calma. «Silvana, dile a Leandro que yo no compito con nadie. Soy su padre, y mi valor no se mide en relojes ni en trajes. Si él lo olvida, tarde o temprano, la vida se lo recordará». Ella asintió, con lágrimas contenidas. Antes de irse, me abrazó. Un abrazo breve, pero cálido, que me recordó a los que me daba Amaranta cuando sabía que yo estaba herido por dentro. Después de esa visita, pasaron semanas sin noticias de mi hijo. Me dediqué a cuidar mis plantas, a caminar por el barrio, a escribir en un cuaderno que había empezado a llenar con recuerdos y reflexiones. Cada palabra escrita era como una conversación con mi esposa fallecida, como si ella me escuchara desde algún rincón del tiempo. Pero la vida siempre encuentra maneras de enfrentarnos con lo que evitamos.
Una tarde recibí una invitación inesperada. Una cena en casa de Atilio. El sobre estaba firmado por Silvana, no por mi hijo. Dudé en ir, pero algo dentro de mí me decía que debía enfrentar ese escenario. El día llegó. Me puse mi viejo saco, aquel que ya empezaba a oler a nostalgia, y caminé hasta la casa de Atilio. Al llegar, lo vi en la puerta, con el reloj en la muñeca, brillando bajo la luz artificial. Me estrechó la mano con una sonrisa que parecía más un reto que un gesto de cortesía. Durante la cena, las conversaciones giraban en torno a negocios, viajes y apariencias. Yo permanecía callado, observando, hasta que en un momento, Atilio levantó la muñeca y dijo en voz alta: «Este reloj me lo regaló Efraín, un hombre de principios, que sabe reconocer lo que realmente tiene valor». Todos rieron, menos yo. Leandro bajó la mirada, incómodo, como si quisiera desaparecer. Y en ese instante, entendí que el reloj ya no era solo un objeto, se había convertido en un espejo de nuestras heridas familiares. Lo que pasó después esa noche marcó el aios, inicio de la verdadera ruptura. Esa cena en casa de Atilio se convirtió en una especie de escenario donde todos jugaban papeles que no les pertenecían. Yo me sentía como un actor forzado a recitar un guión ajeno. El reloj brillaba en la muñeca de Atilio como un trofeo robado, y mi hijo parecía atrapado entre la vergüenza y la necesidad de aprobación. El ambiente estaba cargado. Las copas de vino tintineaban, las risas sonaban ensayadas, y yo apenas probaba bocado. En un momento, Silvana me miró desde el otro extremo de la mesa. Sus ojos decían más que cualquier palabra: «Lo siento». Esa complicidad silenciosa fue lo único que me sostuvo en esa velada. Cuando la cena terminó, me levanté antes que todos. Leandro me alcanzó en la puerta, con un tono casi de súplica. «Padre, ¿por qué hiciste eso?», me preguntó con voz baja, como si temiera que los demás escucharan. Lo miré con calma y respondí: «Porque yo no vine aquí a competir por tu respeto ni por el de nadie. Vine como lo que soy, tu padre». Leandro bajó la mirada. Quiso decir algo más, pero se contuvo. Esa noche regresé a casa caminando despacio, dejando que el aire frío me despejara los pensamientos. Al llegar, encendí la lámpara de la sala y me quedé contemplando el viejo reloj de pared. Su tic-tac parecía más fuerte que nunca, como si marcara no solo las horas, sino también el pulso de mis recuerdos. Me pregunté si Leandro alguna vez entendería que ese reloj, gastado y torpe, valía más que cualquier pieza brillante, porque había sobrevivido con nosotros a la vida entera. Los días siguientes fueron una mezcla de soledad y reflexión. Me descubrí escribiendo más en mi cuaderno. Llenaba páginas enteras con pensamientos, recuerdos, diálogos imaginarios con Amaranta. En una de esas noches escribí: «El tiempo no se regala en cajas doradas. El tiempo se da en abrazos, en silencios compartidos, en palabras que sostienen». Una tarde de domingo, mientras estaba en el patio regando las plantas, apareció Leandro. No me lo esperaba. Llevaba el ceño fruncido, pero en sus ojos había cansancio, más que rabia. «Padre, tenemos que hablar», dijo sin rodeos. Lo invité a sentarse en el viejo banco de madera. Hubo un largo silencio antes de que hablara de nuevo. «Silvana me contó lo que le dijiste, que yo olvidé lo que significa el amor verdadero, que ahora todo es apariencia». Yo respiré hondo. «No lo dije con rabia, hijo, lo dije con dolor, porque me duele ver que el hombre que crié con mis manos ahora cree que un reloj puede darle valor». Él apretó los puños. «No entiendes la presión en la que vivo. El trabajo, las expectativas de Atilio, la mirada de todos. Tengo que demostrar que valgo». Entonces lo interrumpí, con un tono firme que rara vez usaba con él. «Pero ya vales, Leandro. Valías desde el día en que naciste. Valías cuando corrías por la casa con los zapatos rotos, cuando llorabas en mis brazos de niño. Valías cuando me dijiste que querías estudiar, y yo trabajé doble jornada para que lo lograras. Ese valor no lo define un reloj ni un suegro orgulloso».
Mis palabras quedaron flotando en el aire. Leandro me miró con los ojos vidriosos, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Se levantó bruscamente y dijo: «Tal vez nunca lo entiendas». Y se fue. Ese portazo aún retumba en mi memoria. Fue como si con ese gesto hubiera cerrado una puerta más grande que la de mi casa, la puerta entre su mundo y el mío. Los días posteriores fueron de un silencio insoportable. Ni llamadas, ni visitas. A veces pensaba en ir yo a buscarlo, pero algo me detenía. La convicción de que él debía dar el primer paso. Porque el amor de un padre es inmenso, pero no puede ser mendigado. Una mañana, mientras tomaba café frente a la ventana, escuché voces en la calle. Era Silvana, hablando con una vecina. No quise interrumpir, pero alcancé a escuchar cuando dijo: «Leandro está cambiando. Se ha vuelto más duro, más distante. No sé si es por lo que pasó con su padre o porque siente que nunca es suficiente para el mío». Esas palabras me partieron el corazón. No solo había una herida entre él y yo, sino que también arrastraba esa carga en su matrimonio. Esa noche, escribí en mi cuaderno: «El tiempo que se gasta en impresionar a los demás es tiempo robado a los que realmente nos aman». Y entonces, entendí que mi historia con el reloj apenas comenzaba, porque a veces un objeto, por pequeño que sea, puede convertirse en la chispa que revela las verdaderas grietas de una familia. Pasaron semanas de un silencio denso, casi insoportable. Yo caminaba por la casa como un fantasma, repasando cada rincón cargado de memorias. En la mesa de la cocina aún quedaban 2 sillas enfrentadas, y a veces me sorprendía sirviendo 2 tazas de café por costumbre, como si Leandro fuera a aparecer. De repente. El silencio, sin embargo, era lo único que respondía. Una tarde de lluvia, me atreví a abrir un viejo baúl que guardaba en el desván. Allí estaban las huellas de toda una vida. Cartas de Amaranta, dibujos de mi hijo cuando era niño, juguetes gastados y fotografías en sepia. Encontré, entre todo eso, una caja pequeña donde guardaba el reloj de cuerda que había heredado de mi abuelo. Lo tomé entre mis manos. Su cristal estaba rayado, la correa de cuero agrietada, pero al darle cuerda, todavía podía escuchar el tic-tac, débil pero constante. Ese sonido me llevó de inmediato a un recuerdo nítido. Leandro tendría unos 7 años. Había perdido un juguete y lloraba desconsolado. Yo lo senté en mis piernas y le puse ese viejo reloj en las manos. «Escucha, hijo, el tiempo nunca se detiene, aunque las cosas se pierdan. Lo importante no es lo que se va, sino lo que permanece». Él me miró con los ojos grandes y con inocencia me preguntó: «¿Y yo voy a permanecer contigo, padre?». Yo lo abracé fuerte y le respondí: «Siempre». Recordar ese diálogo me rompió en 2. Porque ahora, décadas después, era yo quien se preguntaba si él permanecería conmigo, o si ya me había dejado atrás, enterrado bajo sus nuevas ambiciones. Unos días después, recibí una visita inesperada. Silvana apareció en la puerta, con el rostro cansado y los ojos rojos de haber llorado. Entró sin hablar demasiado y se sentó en la sala. Después de un largo silencio, me confesó: «Don Efraín, Leandro está consumido por las apariencias. Vive trabajando sin descanso, obsesionado con demostrarle a mi padre que es digno de respeto. Apenas lo reconozco. Y lo peor es que yo también estoy cansada de esa lucha». La escuché, con paciencia. En sus palabras había una mezcla de dolor y súplica, como si necesitara un refugio. «Silvana», le dije con voz serena, «a veces los hijos se pierden en caminos que no les pertenecen. Uno quisiera rescatarlos, pero solo la vida tiene la fuerza para hacerlos despertar». Ella se echó a llorar en silencio. La abracé como lo hacía con Amaranta cuando estaba triste, y mientras lo hacía, pensé que quizá mi nuera entendía mejor que nadie la batalla que yo libraba en silencio. Días más tarde, mientras paseaba por el parque, me encontré con Atilio. Iba impecablemente vestido, y en su muñeca brillaba el famoso reloj. Me saludó con altivez, como si siempre llevara consigo un aire de superioridad.
Efraín, me dijo con una sonrisa apenas disimulada, debo agradecerte de nuevo por este obsequio. Ha causado una gran impresión en mis reuniones. Un objeto así habla del buen gusto de quien lo da. Lo miré a los ojos, y aunque sus palabras pretendían ser un halago, yo sentí la mordida de la ironía. Respiré profundo antes de responder. Un reloj no habla de buen gusto, Atilio. Habla del tiempo. Y el tiempo, créeme, no respeta riquezas ni apariencias. Un día también se detendrá para ti. Sus ojos se endurecieron, pero no respondió. Dio media vuelta y se alejó, con el sonido del reloj marcando los segundos de su vanidad. Al regresar a casa, me senté frente al cuaderno y escribí. La vida siempre encuentra maneras de humillar a quienes adoran más el brillo que el latido. Humano. Esa misma noche recibí la llamada que cambiaría todo. Era Leandro. Su voz sonaba temblorosa, quebrada. Padre, necesito verte. Mi corazón dio un vuelco. No era el tono del hombre orgulloso que solía enfrentarse a mí, sino el de un niño herido que busca refugio. Le dije que viniera de inmediato. Cuando llegó, lo encontré distinto. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado durante horas. Se sentó frente a mí y guardó silencio largo rato, hasta que finalmente sus palabras brotaron. Padre, creo que estoy perdiendo todo. Silvana ya no me mira como antes, y siento que vivo para complacer a alguien que nunca estará satisfecho. Lo observé en silencio, dejando que hablara, que sacara de su pecho todo lo que lo estaba ahogando. Y entendí que, por fin, las máscaras estaban cayendo. Ese momento fue el inicio de algo que no esperaba. El derrumbe del hombre que mi hijo había construido para impresionar a los demás. Leandro permaneció sentado frente a mí, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Nunca lo había visto así. El hombre que siempre intentaba mostrarse firme, casi arrogante, ahora parecía un niño asustado. Me tomó varios segundos asimilar esa imagen. Padre, susurró. Siento que me estoy quedando sin aire. No supe qué responder de inmediato. Solo lo observé, recordando al niño que corría por el patio, lleno de energía y sueños. Ahora lo tenía delante, agotado, atrapado en una vida que él mismo había construido con cadenas invisibles. Finalmente, me incliné hacia él y le dije con calma. Hijo, el aire que te falta no lo recuperarás trabajando más ni complaciendo a quienes nunca estarán satisfechos. Ese aire se recupera cuando vuelves a ti mismo. Él bajó la cabeza. Vi cómo una lágrima rodaba por su mejilla. Era la primera vez en muchos años que lo veía llorar. No sé quién soy ya, padre. Su voz era un murmullo quebrado. Siento que he perdido a Silvana, que mis hijos apenas me reconocen. Y lo peor, siento que también te estoy perdiendo a ti. Esa confesión me atravesó como un cuchillo, porque, en cierto modo, era verdad. Entre nosotros había un abismo que ni el amor de sangre había podido llenar. Me levanté despacio y le puse una mano en el hombro. No me has perdido, Leandro. Nunca podrías perderme. Pero sí te estás perdiendo a ti mismo. Se quedó en silencio, apretando los labios como si esas palabras le dolieran más que cualquier reproche. Le conté entonces una historia que nunca antes le había compartido. Cuando yo tenía tu edad, también intenté complacer a todos. Trabajaba de sol a sol para que la gente dijera que era responsable, que era un buen proveedor. Pero ¿sabes qué ocurrió? Un día Amaranta me tomó de la mano y me dijo, Efraín, no trabajes para que los demás te respeten, trabaja para que tu hijo y yo te amemos. Esa frase me salvó, Leandro. Y ahora quiero que te salve a ti. Él me miró sorprendido, con los ojos húmedos. Se notaba que no esperaba escuchar algo así de mí. Padre, yo solo quería que Atilio me respetara. Siempre me hace sentir que soy menos, que vengo de un lugar humilde. Sonreí con tristeza. Claro que eres humilde. ¿Y qué hay de malo en eso? La humildad no es vergüenza, hijo. La humildad es raíz. Y las raíces, aunque no se vean, son lo único que sostiene a un árbol.
En ese momento, Leandro rompió en llanto. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó como no lo hacía desde niño. Yo me quedé a su lado, en silencio, dejando que su dolor saliera. No hay abrazo ni palabra que cure de inmediato. Pero a veces el simple hecho de llorar frente a alguien que te ama es el primer paso hacia la redención. Cuando se calmó, me miró con un brillo nuevo en los ojos. Padre, ¿me perdonas? Lo abracé fuerte. No tengo nada que perdonarte, hijo. El tiempo nos hiere a todos, pero también nos da la oportunidad de sanar. Esa noche se quedó a dormir en mi casa. Preparamos una cena sencilla: pan, queso y un poco de vino. Hablamos hasta tarde. No de relojes ni de Atilio, sino de recuerdos, de momentos que nos habían unido antes de que la vida nos dividiera. Fue como encender una lámpara en una habitación oscura. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Leandro me dijo algo inesperado. Padre, quiero que guardes el reloj de Atilio. Lo miré sorprendido. ¿Por qué me dices eso? Ese reloj ya no es mío. Él bajó la voz, casi como un secreto. Porque me di cuenta de que nunca fue suyo. En 1970, el fondo siempre fue un símbolo de lo que yo estaba dispuesto a perder para complacerlo, y quiero recuperar lo que soy. Esa confesión me estremeció. Comprendí que mi hijo, por fin, había empezado a despertar. Pasaron los días, y aunque no todo cambió de inmediato, algo dentro de él se había quebrado. Empezó a visitar más seguido a sus hijos, a pasar más tiempo en casa. Silvana me llamaba de vez en cuando para decirme: «Don Efraín, gracias. No sé qué le dijo a Leandro, pero parece otro». Yo no respondía mucho, solo asentía y agradecía en silencio, porque sabía que no era yo quien lo había cambiado, sino la vida misma, que al fin le había mostrado el vacío en el que estaba cayendo. Sin embargo, lo que no imaginábamos era que el reloj, ese objeto pequeño y aparentemente sin alma, aún tenía un papel más que cumplir en nuestra historia. Los días posteriores al derrumbe de Leandro trajeron una calma rara, como la que queda después de una tormenta que arrancó ramas pero limpió el cielo. Empezó a visitarme sin avisar, a veces solo para sentarse conmigo en silencio frente a la ventana. No hablábamos del reloj ni de Atilio. Hablábamos del pan recién horneado del barrio, de las jacarandas que ya querían florecer, de los partidos de pelota que de niño jugaba hasta que la noche nos devoraba el patio. Yo lo escuchaba, y por debajo de esa conversación simple, oía cómo su respiración encontraba otro ritmo. Una mañana me dijo: «Padre, ¿todavía funciona el reloj de cuerda del abuelo?» «Funciona cuando quiere», respondí. «Como los viejos caballos. No corren, pero te llevan». Propuso llevarlo a un relojero. Caminamos hasta el taller de don Ulrico, un hombre de manos finas y lupa perpetua en el ojo derecho, que olía a aceite fino y a madera. Dejó el reloj sobre un paño y antes de abrirlo, lo acarició con respeto. «Hay relojes que laten, y hay otros que recuerdan», murmuró. «Este hace ambas cosas». Mientras revisaba engranajes, yo miré a Leandro de reojo. Su rostro, antes tenso, se aflojaba con ese tic-tac apagado, como si escuchara una lengua que había olvidado. Don Ulrico sonrió al encontrar una inscripción diminuta en la tapa interior. «Mire», dijo acercándonos una lámpara, «que el tiempo te encuentre en casa». «Fue tu abuelo», expliqué. «Decía eso cada vez que yo me demoraba en regresar. Y tu madre lo repitió toda su vida». Leandro tragó saliva. No sabía que había palabras guardadas ahí. Las palabras más importantes suelen guardarse donde nadie presume verlas, respondí. Salimos del taller con el reloj en reparación y un recibo que, más que papel, parecía una promesa. En el camino, Leandro se detuvo de pronto. «Padre», dijo, «Silvana quiere que vayamos el sábado a una cena en casa de Atilio. Es su cumpleaños. Yo quiero que vengas. Pero no para agradarle. Quiero que vengas como eres». «¿Y tú?», pregunté. «Yo también iré como soy», respondió, y esa simple frase me sonó a acto de valentía. Acepté, aunque por dentro una vieja incomodidad me revolvía el estómago. Las casas grandes amplifican los silencios,
y la de Atilio era un teatro donde cada gesto tenía público. Decidí prepararme como lo hacía Amaranta, con sobriedad. Planché mi saco gris, lustré mis zapatos gastados y dejé listo el espacio, de la muñeca para el reloj de pared que, por supuesto, no podía llevarse. Sonreí ante la ocurrencia y tomé en cambio el reloj barato que uso para regar las plantas. No necesito más, me dije. El sábado antes de salir, recibí la llamada de don Ulrico. Señor Efraín, su reloj está limpio y preciso. Late como un corazón joven. Pasé a buscarlo. Al sostenerlo, sentí un calor que no era del metal. Era la vibración de la memoria. Me lo guardé en el bolsillo interno del saco, no para lucirlo, sino para llevar conmigo a los que ya no estaban. Llegamos a la casa de Atilio cuando el sol se acostaba en las terrazas. Él nos recibió con esa amabilidad enhiesta que se parece al mármol. Brilla, pero no abrasa. En su muñeca, el reloj de Leandro resplandecía como un faro que anunciaba poder. Me saludó con un apretón correcto y con palabras medidas. Efraín, me alegra verlo. Espero que hoy podamos disfrutar sin malentendidos. Disfrutaré de lo que pueda, respondí. El resto se lo dejo al tiempo. La mesa rebosaba platos y la conversación, de nuevo, giró en torno a negocios, apretones de manos y cifras, dichas como si fueran himnos. Yo observaba, tranquilo, procurando no juzgar. Silvana, desde el otro extremo, me hacía preguntas pequeñas que me anclaban. Por mis tomates, por el rosal de Amaranta, por mi caminata matutina. Agradecí en silencio esa delicadeza. En un momento, Atilio levantó la copa para brindar y, como quien presume un trofeo, subió la muñeca. Dicen que el tiempo es dinero, pero yo digo que el tiempo es estilo. Algunos rieron, otros asintieron. Sin pensar. Leandro miró la escena con un gesto que ya no era de admiración, sino de cansancio. Entonces, con una serenidad que me sorprendió, habló. Atilio, ¿me permite ver el reloj? Hace tiempo que no lo tengo en la mano. Atilio dudó una fracción de segundo, quizá temiendo perder dominio, pero lo desabrochó y se lo entregó. Leandro lo sostuvo con ambas manos, como si sostuviera una palabra que por fin iba a decir. Este reloj se lo regalé a mi padre, dijo, claro, sin elevar la voz. Me equivoqué al pensar que podía comprar con él algo que no necesitaba comprarse. El respeto. El salón quedó desnudo de ruido. Yo sentí la sangre subir a mis mejillas, no de vergüenza, sino de una emoción antigua, la de ver a un hijo, encontrarse. Atilio carraspeó, incómodo. Todos cometemos errores, Leandro, pero los regalos, una vez dados, cambian de dueño. Es cierto, admitió mi hijo. Por eso hoy no vengo a quitárselo. Vengo a reconocer que ese día me quité, a mí mismo, y hoy quiero volver. Se hizo un silencio que no eran cuchillos, sino suelo. Vi a Silvana cubrirse la boca con los dedos. Sus ojos empezaron a brillar. Yo, por dentro, recité una oración que aprendí de Amaranta para los momentos en que la verdad, al fin, llega a la mesa. Leandro me miró. Padre, ¿te quedas conmigo al final de la cena? Quiero hablar a solas. Me quedaré, respondí. Ya sabes, que el tiempo te encuentre en casa. El brindis se diluyó sin gloria. Atilio intentó recomponer la velada con anécdotas ruidosas, pero la noche ya había cambiado de dueño. Bajo la mesa, mis dedos rozaron el bolsillo del saco. Sentí el pulso pequeño del reloj del abuelo y supe que lo que venía después no sería un ajuste de cuentas, sino un ajuste de horas. Cada quien debía volver a su hora verdadera. No imaginé, sin embargo, que esa exactitud iba a incluir también la muñeca de Atilio, y algo más que nadie en esa casa estaba preparado para escuchar. La mañana siguiente desperté temprano. El sol se colaba por la ventana de la cocina, y mientras el olor del café llenaba la casa, me senté en silencio frente a la mesa de madera que había visto tantas conversaciones familiares, pero que ahora solo escuchaba mi respiración pausada. Tomé una hoja y un bolígrafo. Sabía que tenía que escribir lo que había decidido. Querido hijo,
comencé, aunque mis manos temblaban al trazar las primeras letras. Hoy quiero contarte algo que tal vez no comprendas de inmediato. El reloj que me regalaste con tanto cariño ya no está conmigo. Decidí entregárselo a otro hombre, a quien tú mismo elegiste como parte de tu vida. No lo hice para herirte, ni para menospreciar tu gesto. Lo hice porque ese reloj, tan brillante y tan exacto, necesitaba recordarle a alguien más lo que significa el tiempo, cuidar de él, protegerlo, respetarlo. Tu suegro lo recibió con un brillo en los ojos que tú no viste cuando me lo entregaste. Y no es que yo no lo haya valorado, es que entendí que en sus manos el reloj tendría otro propósito, recordarle que, en la vida, lo que damos y lo que quitamos vuelve siempre a nosotros. Respiré hondo antes de seguir escribiendo. Sé que, tal vez me juzgues, que pensarás que soy un viejo testarudo o que no merecía tu regalo. Pero, hijo, en ese acto silencioso te estoy enseñando algo que con palabras nunca logré. El tiempo no se compra, se honra. Tú me diste un reloj nuevo, brillante, como si quisieras tapar con metal y vidrio el tiempo que tantas veces olvidaste compartirme. Pero el tiempo verdadero, el que cuenta, es el de sentarse conmigo a escuchar historias, el de tomar un café, el de mirarme sin prisa. Ese tiempo no lo has regalado, y ese vacío ningún reloj podrá llenarlo. Las lágrimas se derramaban sobre el papel, manchando algunas frases. Recordé entonces cómo, de niño, él se subía a mis hombros para ver el mundo desde lo alto, cómo sus manos pequeñas buscaban las mías para cruzar la calle. Y ahora, esos mismos dedos que alguna vez me apretaron con fuerza eran los que me entregaban un objeto para compensar ausencias. Al terminar la carta, la doblé con cuidado y la guardé en una caja de madera junto a fotografías viejas. Sabía que algún día, cuando yo ya no estuviera, él la encontraría. No quería dársela de inmediato, porque las enseñanzas más profundas no se comprenden en la urgencia. Necesitan madurar, como el vino que espera en la oscuridad, hasta que el tiempo le da sentido. Ese día, mientras caminaba por el parque cercano, vi a varias familias reunidas, riendo, compartiendo, y me pregunté, ¿cuántos de ellos valorarán el tiempo que ahora disfrutan? ¿Cuántos entenderán que no hay regalo más sagrado que la presencia sincera? Sentí que mi decisión, aunque silenciosa, era una forma de dejar una huella. No era venganza, no era desprecio, era una lección envuelta en silencio, esperando el momento justo para ser descubierta. Al volver a casa, me miré en el espejo. Vi a un hombre cansado, con arrugas que parecían mapas de historias jamás contadas, pero también vi firmeza en mis ojos. Tal vez había perdido muchas batallas en la vida, contra la soledad, contra la indiferencia, contra el abandono. Pero, en esta, aunque pequeña, me sentía vencedor. Porque el reloj ya no estaba en mi muñeca, pero el tiempo, ese que nadie puede robarme, aún corría conmigo. Cené solo, como tantas otras veces, pero con un extraño alivio en el pecho. No tenía miedo de que mi hijo supiera la verdad. Algún día, cuando se diera cuenta de que el tiempo es más valioso que cualquier objeto, quizá entendería lo que hice. Y si no lo entendía, también estaba bien, porque al final, las lecciones que dejamos no siempre son para que nos agradezcan, sino para que transformen silenciosamente. Esa noche me acosté con un pensamiento que me acompañó hasta dormir. El verdadero reloj no estaba en la muñeca de nadie, sino en el corazón que late recordándonos que cada segundo cuenta. La última noche antes de dormirme, abrí el cajón donde guardaba aquel reloj sencillo que había pertenecido a mi padre, el mismo que me acompañó en tantas horas de trabajo y silencios profundos. Lo tomé entre mis manos arrugadas y lo acaricié con la delicadeza de quien toca una reliquia sagrada. Sonreí, porque entendí algo que había tardado toda una vida en aceptar. El valor verdadero nunca estuvo en el metal brillante ni en la caja elegante, sino en las huellas invisibles de quienes nos marcan el corazón. Mi hijo me había dado un reloj nuevo, y yo, en mi dolor y rabia, se lo entregué al suegro,
como si con eso pudiera gritar todo lo que me quemaba por dentro. Lo que no supe en aquel momento fue que ese acto no lo rebajó a él, ni tampoco me elevó a mí. Lo que sucedió fue más simple y más duro. Me mostré vulnerable. Dejé que mi silencio hablara más fuerte que 1000 reproches. Y en ese gesto, sin buscarlo, puse un espejo delante de mi hijo. Hoy sé que lo entendió. Su forma de volver, de pedir perdón, de abrazarme como cuando era niño, no fue un milagro repentino, sino la consecuencia de esa herida que lo obligó a mirar hacia adentro. Comprendí que, a veces, la justicia emocional no se grita ni se reclama, sino que se siembra en el terreno del corazón ajeno, aunque al principio parezca árido. Me he reconciliado con él. No del todo, porque las cicatrices no se borran, pero sí lo suficiente como para caminar de la mano hacia el final del camino que me queda. He aprendido que los hijos no siempre entienden a los padres en su momento, pero la vida, con sus relojes invisibles, siempre encuentra la manera de ajustar las horas. La enseñanza que quiero dejarte, si llegaste hasta aquí escuchando mi voz, es simple pero profunda. No midas tu valor por los regalos que recibes, ni por las veces que te ponen a un lado. El verdadero tesoro está en la dignidad de tu silencio, en la fuerza de tu fe, y en la capacidad de dejar que el tiempo acomode las piezas. No busques venganza estruendosa, ni palabras que lastimen más. A veces, la justicia más grande es esa, que no se ve, pero que arde en la conciencia de quien te falló. El reloj que guardo hoy no me marca las horas. Me recuerda que cada segundo vivido, con sus dolores y sus alegrías, tiene sentido. Y si cierro los ojos ahora, lo único que deseo es que mi nieta, y los que vengan después de ella, aprendan que no se trata de heredar relojes nuevos, sino memorias que nunca envejecen. Porque al final, el tiempo no lo mide un objeto en la muñeca, sino la huella que dejamos en los corazones que nos sobreviven.